Muchas gracias, senador presidente, compañeras Adelante. y compañeros senadores. Vengo a posicionar en un solo acto los dictámenes de las Comisiones Unidas de Hacienda y Estudios Legislativos a 3 iniciativas presentadas por el Ejecutivo Federal. La primera, que reforma la ley que establece bases para la ejecución de México por el Poder Ejecutivo del Convenio Constitutivo de la Asociación Internacional de Fomento. También la que reforma el artículo 2 del decreto que aprueba el convenio constitutivo de la Corporación Financiera Internacional y se aprueba la enmienda del artículo 2 del citado convenio. Y la tercera, que reforma al artículo 4 del diverso que autorizó al Ejecutivo Federal a firmar en representación del Gobierno de México los convenios constitutivos sobre el Fondo Monetario Internacional y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. Los 3 dictámenes son para cumplir obligaciones con instituciones multilaterales financieras pendientes del de 2018 y de lo cual depende que el Estado mexicano pueda mantener los derechos de financiamiento para proyectos de infraestructura. Las 3 solicitudes tratan de la actualización que de manera proporcional le corresponde a México sobre las aportaciones efectuadas por todos los países miembros de estas organizaciones al capital de estas. Reconocemos que este gobierno esté cumpliendo con lo que el anterior no quiso cumplir. En esta ocasión, se trata de una actualización de las contribuciones de México al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento por $917 millones, a la Corporación Financiera Internacional de $319 millones y a la Asociación Internacional de Fomento por $17 millones. En total, México deberá aportar $1,253 millones al capital de estas instituciones. Por ello, en Acción Nacional estamos de acuerdo con las 3 propuestas. Es necesario que México cumpla con sus obligaciones internacionales y mantenga abierta la posibilidad de los beneficios que dan estas membresías. Sin embargo, no podemos dejar de hacer algunas observaciones que nos parecen necesarias aclarar y dejar constancia. En primer lugar, reiteramos nuestro rechazo a esta forma de trabajar, atropellada, al vapor, sin cuidado, violentando nuestro reglamento. No se cumplió con lo dispuesto por el artículo 186 del reglamento, que establece que todo proyecto de dictamen se debe distribuir por lo menos 24 horas antes de la reunión ordinaria de comisiones en que deba discutirse y votarse. Los dictámenes se nos hicieron llegar cerca de las 10 de la noche y se votaron a las 4 de la tarde del día siguiente. Los dictámenes tienen deficiencias de técnica legislativa, algunas contenidas desde las iniciativas de origen y que no fueron corregidas, y otras de las propias comisiones dictaminadoras. Por ejemplo, en los antecedentes no se refiere al ponente de las iniciativas, tampoco su fecha de publicación de la Gaceta, y es que tendría que darse cuenta que se turnaron desde el 14 de abril, pero se publicaron hasta el día 22, lo cual es una evidente contradicción. Otro error grave de técnica legislativa está en el dictamen sobre el convenio constitutivo de la Asociación Internacional, el cual elimina a la Cámara de Diputados Federal para aprobar acciones referentes al convenio constitutivo, invocando la facultad exclusiva del Senado para aprobar instrumentos internacionales. Si bien es cuestionable la exclusión de la colegisladora, el verdadero inconveniente radica en que el artículo 2 del mismo proyecto de decreto, el Senado autoriza al Ejecutivo Federal a aplicar las modificaciones del artículo 1. El problema es que al no estar en vigor lo dispuesto en el artículo 1, el Senado no puede dar dicha autorización, sino hasta el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, porque si no estamos violentando una facultad vigente de la Cámara de Diputados. Finalmente, nuestro voto a favor no es incondicional. Es necesario cuidar los incrementos desproporcionados que hemos sufrido desde el 2018 en materia de deuda.
El país ha incrementado de manera acelerada su endeudamiento interno y externo, pasando de 10.5 billones al cierre del 2018 a 17.4 billones de pesos al cierre del 2024, pasando de representar 43.6% del PIB a 51.4% para ese mismo periodo. Concluyo, senador presidente. Esto también implica que México esté pagando más por el servicio de la deuda. Tan solo en 2024 se pagaron 1.2 billones de pesos. Por eso exhortamos a la Secretaría de Hacienda a actuar con responsabilidad, a que realice una proyección del impacto de deuda pública y techo de gasto, y nos esforcemos en tener finanzas sanas, pues la situación económica del país es muy delicada. Repito, nuestro voto es a favor, pero hacemos un extrañamiento por esta perversa forma de legislar y exhortamos al gobierno a concluir la política económica con más responsabilidad. Es cuanto, senador presidente. Gracias, senadora San Miguel.